Hola, les vengo a explicar qué son los deadlocks. Principalmente lo que se hizo fue investigar en las bases de datos de la universidad por ejemplos y definiciones para entender qué es un deadlock. Sin embargo, estas definiciones son un poco difíciles de comprender, pero comencemos. Comencemos solo con el inicio de este primer bullet point y es cuando cada proceso de un grupo necesita dos o más instancias de recursos compartidos de un tipo de recurso. Quedémonos con eso y vayamos al segundo bullet point. En un sistema de fabricación se produce un deadlock cuando más de un trabajo solicita el mismo recurso. Esto quiere decir que son similares, ¿no? Pero entonces nosotros podemos entender esto como que si tenemos dos trabajos que requieren el mismo recurso, no los podemos llevar a cabo al tiempo porque pues tienen el mismo requerimiento, ¿cierto? Entonces ahora un ejemplo que se suele hacer para entender lo que es un deadlock es el problema de los cinco filósofos. Es un problema de sincronización que implica varios procesos, entre paréntesis nuestros filósofos, que comparten recursos, los palillos chinos. Entonces, como va el problema, es que son cinco filósofos en una sala y que están compartiendo anécdotas, pero pues también quieren comer, por lo que cada uno tiene un palillo chino a su derecha. Entonces, si nosotros nombramos a este filósofo como el filósofo número uno, para que el filósofo número uno pueda comer, pues requiere dos palillos chinos, ¿no? Entonces, mientras el filósofo uno está comiendo, los filósofos de al lado no pueden comer. ¿Por qué? Porque están haciendo utilización del palillo chino que ellos necesitan para comer, asumiendo que no les dé asco compartir. Entonces, si nos devolvemos a lo que decía, es un problema clásico de sincronización. Nosotros, ¿cómo podemos llamar esta sincronización? Podríamos llamarlo, por ejemplo, como una planeación de horarios, timing y como un semáforo. Es decir, un semáforo nos indica cuándo avanzar y cuándo parar, porque si nosotros siempre vamos en verde, va a haber un punto en el que se forma un trancón, ¿cierto? Si nosotros lo entendemos desde, pues ya lo que sería un deadlock, es si nosotros mandamos y mandamos información, puede que el procesamiento de datos llegue a un punto en el que se bloquee, por lo que es tanta información. En un caso un poco más real, este caso es como más de almacenaje de datos, por ejemplo, una memoria de datos. Sin embargo, lo podemos camuflar de una manera que nosotros entendamos este problema. Entonces, consideremos el caso de una máquina que tiene un buffer llamémoslo como una zona de memoria temporal utilizada para almacenar datos. Consideremos el caso de una máquina que tiene un buffer común de entrada-salida con capacidad de uno. Supongamos que se coloca un trabajo entrante en el buffer de la máquina y después de que la máquina retire el trabajo para que pueda trabajar en él, se coloca otro trabajo entrante en el buffer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros podríamos llamar este problema como un problema de un taller de vehículos. Tenemos un taller de vehículos con capacidad de uno, como el problema que nos decía que el buffer tiene capacidad de uno de entrada-salida. Nos llega un pedido de un cliente que quiere que pintemos el carro de naranja. Nosotros llevamos a cabo ese pedido, entonces llevamos el carro dentro y vamos a comenzar a pintarlo de naranja, ¿cierto? Sin embargo, se les ocurre la brillante idea de colocar otro pedido. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Nosotros estamos ya procesando el pedido del cliente que quiere su carro naranja y nos llegó el pedido de alguien que quiere el carro gris, pero ya habíamos establecido que nuestro buffer es de uno. Y como es un buffer de entrada-salida, la misma vía por la que entra el carro gris es la misma vía por la que sale el carro naranja. Entonces se formó un trancón. Y eso es lo que es un deadlock. Es un bloqueo por el hecho de que nos fuimos capaces de evitar ese cruce de información. Entonces, ¿qué es cómo se soluciona un deadlock? Principalmente con planeación de horarios y entender que cuando se necesita un proceso, cuando no se necesita un proceso para llevar a cabo otro tipo de proceso. Es básicamente eso.